Buenos días, damos inicio a la sesión extraordinaria virtual del Consejo de Facultad de fecha 24 de diciembre de 2021. Doctor Miguel Lingarias. Presente. Doctor Gonzalo Pacheco Lay. Presente. Doctor Michel Arcón Díaz justificó su inasistencia por salud. Magíster Luis Chávez Albán. Doctor César Escusa Mesías. Doctora Jessica Palacios Garay. Presente. Presente. Alumno Víctor Claros García. Buenos días, presente. Alumno Elvis Escalante La Rosa. Alumna Nicole Guaya Capta. Alumna Angie Corrales Quinto. Alumna Angie Corrales Quinto. Presente, buenos días. Ok. Sí hay quórum, doctor. Perfecto. ¿Hay alguna hora pendiente? Sí. Voy a ver, por favor. Son dos actas, a ver, un segundo. El acta de la sesión extraordinaria virtual del Consejo de Facultad del jueves 9 de diciembre de 2021. Acuerdo número 1. Aprobar por unanimidad las licencias con goce y sin goce de haber de los siguientes docentes del Departamento Académico de Educación y Educación Física, de acuerdo con los requerimientos que se indican en los expedientes 83.735 y 91.339 y 86.98.2. Los docentes son Sandy Dorian Isla Alcócer, Giovanni Jeffrey Corbeto Castro y Katy González Tobar. Ese es el primer acto. ¿Hay alguna observación? Si no hay ninguna observación, entonces aprobado el acta por unanimidad. Pasamos entonces al punto. Hay una siguiente acto. Ya, perdón. Pasamos al siguiente acto. Disculpe. Es el acta de la sesión extraordinaria virtual del Consejo de Facultad del martes 14 de diciembre de 2021. Acuerdo número 1. Aprobar por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria virtual del Consejo de Facultad de fecha 15 de noviembre y 29 de noviembre de 2021. Acuerdo número 2. Aprobar por unanimidad el cuadro de vacantes al proceso de admisión 2022-1 y 2022-2 para el programa de diplomatura en acompañamiento y evaluación de la tesis universitaria de la unidad de posgrado de la Facultad de Educación. Acuerdo número 3. Aprobar por unanimidad el cronograma de actividades del programa de diplomatura en acompañamiento y evaluación de la tesis universitaria de la unidad de posgrado de la Facultad de Educación. Bien. Si no hay ninguna observación del acta, entonces también aprobada por unanimidad. Bien. Ahora sí creo que es ya el punto de agenda, Angie. Sí. Perfecto. Ya. El punto de agenda es... Punto de agenda es recomendación del acuerdo virtual 081 CPA-DDU Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2021 y sus antecedentes. Bien. Bien. Sobre ese punto hay una... ¿Hay alguna opinión? A ver, el doctor Edgar Florian, por favor. Bien, muy buenos días con todos los miembros del Consejo de Facultad de Educación. A través del presidente o el decano, hago llegar mis sinceros deseos de feliz Navidad y probablemente un próximo mejor año 2022. Al respecto, ¿es al informe 095 lo que se está tratándose? Sí, ese es el tema, ¿no es cierto? Ese es el punto. Bien.
debo informar como miembro de comisión de procesos de evaluación, ratificación y promoción de la facultad de ese entonces, de que en ese proceso lo integramos varios docentes y en las veces que hemos participado, siempre hemos cruzado nuestra accionar porque veíamos un poco que, ¿no?, dentro de la interna del grupo siempre decían, el profesor Damián ya participó en otras comisiones, tiene más experiencia, y sí, bien es cierto que había participado en otras gestiones también en esta misma comisión, y por ello decidíamos siempre coger el grupo más voluminoso, ¿no? Y siempre en educación había mayor cantidad de expedientes y en educación física menor cantidad de expedientes. Entonces, desde el primer momento, yo siempre he asumido evaluar los expedientes de educación y los demás docentes evaluaban los expedientes de educación física y al final se hacía una revisión, ¿no?, ya con todos los demás miembros. Lo que pasa es que como ya habíamos agarrado como costumbre ello, no pusimos como que nos estábamos inhibiendo, porque de manera natural nos estábamos inhibiendo, porque yo no revisaba expedientes de educación física, tampoco la doctora Esther revisaba expedientes de educación. O sea, al contrario, la doctora Esther revisaba expedientes de educación física y yo revisaba expedientes de educación. Eso como agarramos como costumbre en todos los procesos, tanto de contrato y de nombramiento y de ratificación, no lo pusimos en el acta. Sin embargo, nuestro presidente de ese entonces, en el cual han hecho la denuncia, el doctor Kenneth, ¿no?, luego hace una declaración jurada donde ratifica lo que nosotros actuábamos dentro de lo que es la comisión, ¿no? De manera natural nos inhibíamos, pero no había algo por escrito, ¿no? No lo habíamos hecho. Al final el doctor Kenneth hace su declaración jurada y luego, como la ley también permite, de que hicimos la reapertura del acta y pusimos en el acta la inhibición tanto de la doctora Esther Velarde como en el caso mío. Y es por eso que sale este dictamen 095 y en lo que corresponde en la parte 3.5 señala bien claramente la comisión. ¿Sí? Si bien es cierto, la comisión en su primer momento, creo que con el expediente 085, pide sanción para las dos personas. Luego la facultad, en su facultad que tiene, el Consejo de Facultad, decidió devolverlo porque se encontraban algunos errores en ese informe, como que no habían encontrado la prueba fehaciente sobre el error que posiblemente hayamos cometido cualquiera de nosotros, ¿no? Porque para poder pedir sanción tiene que haber un instrumento que pruebe ese error que hayamos podido cometer. Sin embargo, en ese informe, y creo que en este mismo informe 095, no existía esa prueba. Y se devolvió a la comisión. Luego, más adelante, yo tuve que conversar con los miembros de la misma comisión y pedirles, ¿no?, de que simplemente se remitan a que prueben lo que ellos estaban argumentando. Porque lo único que han hecho esa comisión es coger el informe de la OSI. Y la OSI tampoco hizo ninguna investigación porque, bueno, ellos asumieron esta denuncia probablemente ya en tiempos de la pandemia y no hicieron ningún cruce de información y es por eso que encontraron errores, ¿sí? Y yo les hice ver a la comisión, al decano que presidía esa comisión, el doctor Delgado, le hice ver de que usted como decano sabe que estos procesos de nombramientos están con un reglamento. Y en ese reglamento hablan de dos fases, una primera fase pares externos y una segunda fase una segunda fase de la comisión, ¿no? Ahora el reglamento ha cambiado porque ahora en este último nombramiento el reglamento habla de 3 fases, pero en los anteriores nombramientos solamente hablaba el reglamento de 2 fases. Por lo tanto, les hice ver de que, si bien es cierto, los profesores se presentaron a este concurso,
pero no pasaron a la segunda fase. Al no pasar a la segunda fase, la comisión no pudo haber evaluado los documentos de estas personas que están señalando ustedes y que señala la OSI. Por lo tanto, ustedes no han hecho ninguna investigación, simplemente se han basado en el informe de la OSI. Y yo lo único que les pido es que revisen su dictamen 085 y de acuerdo a ello hagan su informe. En vista de ello, creo que han revisado y han cambiado. Este 095 ya tiene otro contenido, pero parece que también no les ha alcanzado el tiempo para revisar, ¿no?, los otros descargos que habíamos presentado. Por eso que en esta parte del 3.5 dice bien claro, ¿no?, que si bien en un primer momento los procesados presentaron una declaración jurada del entonces presidente de la Comisión de Evaluación, quien señaló que los docentes Edgar Froilán, Damián Núñez y la profesora Esther Maritza Velarde Consoli sí se habían inhibido de conocer los expedientes que correspondían a docentes postulantes de su departamento académico. Este documento, denominado reapertura de acta, que vendría a materializar la aclaración en la redacción del acta del informe final de la Comisión para el proceso de admisión a la carrera docente de fecha 26 de febrero del 2020, suscrita por los profesores procesados Edgar Froilán, Damián Núñez, Esther Maritza Velarde Consoli, así como el profesor Kenneth Delgado Santa Gadea, fue alcanzado a la comisión. El problema de audio, Edgar. Al parecer el problema de conectividad, señor decano. Sí, parece que sí. Ya, pero creo que está claro lo que estaba sosteniendo el doctor Damián. No sé si hay alguna otra intervención. A ver, por Collado. Sí, bueno, primero saludar nuevamente a todos. En base a los acuerdos estudiantiles de la síntesis del día 17 de octubre, bueno, es la base justamente para plantear o dar la opinión del punto, porque es algo que ya hemos tocado como estudiantes, ¿no? Entonces no es una posición como individuo que yo voy a tener, sino voy a dar a conocer la posición de los estudiantes, ¿no? Y en base a ello es que se comenta de que se estaría pidiendo la sanción correspondiente a los docentes implicados, ¿no? También, como parte de la síntesis, se emite, ¿no?, una reflexión a los estudiantes, se está tocando se está viendo justamente la situación de un docente, y en el caso de los docentes que también forman parte del consejo, que se analice de manera objetiva, porque también se está viendo la situación de un colega, ¿no? Se invita justamente a la objetividad para decidir justamente sobre este punto y en búsqueda, ¿no?, de una solución o sanción en cuanto a este punto que se está tocando. Bien, permítame entonces hacer una intervención sobre el tema, ¿ya? Para que se tenga quizá un poco más clara la información respectiva. Ya, primero, esto tiene como antecedentes la situación de que había una comisión de perfeccionamiento y evaluación docente que se tiene que ceñir a un reglamento de procesos de nombramiento y contrato. Y había un decanato y lamentablemente en ese entonces
no respetaba las competencias del departamento y de la escuela. En consecuencia, se generaban situaciones que no eran las fluidas que correspondían. No se procedía como hoy lo vemos, como una situación ya institucional y normal, ¿cierto? Todos los procesos de contrato y nombramiento que se han dado y se vienen dando, ¿ya?, pasa por las instancias que corresponden. La escuela hace sus propuestas, sus inquietudes, como comité de la escuela. El departamento hace el estudio de los perfiles de acuerdo a las necesidades en la formación de los estudiantes. Por lo tanto, se hacen los perfiles de los docentes para que puedan responder a esas expectativas. Se convoca un jurado altamente calificado de pares externos y el decanato lo único que hace es publicar lo que le pide la comisión que se publique. Y la comisión de estudiantes y docentes participan activamente en la transparencia y en la búsqueda de la participación estudiantil en todos los aspectos posibles, que ha merecido una fluidez en los concursos que se han venido dando, incluso la felicitación a la comisión. Esta situación no se vivía en aquel momento. Entonces, esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión, ¿ya?, es que aquí lo que se observó fue lo siguiente, que en la medida que el doctor Edgar Florian era director del Departamento de Educación Física, no era conveniente que evalúe a los postulantes, en el caso de Educación Física, en la medida que eran profesores que estaban postulando para categorías asociados o principales, que es una cuestión sui generis que se dio con las llamadas plazas Minedu, ¿no es cierto? Que profesores que siendo de una categoría y no haciendo la carrera de los años correspondientes, podían postular directamente nuevamente a categorías superiores. Y que la doctora Esther Velarde, como directora del Departamento de Educación, no era conveniente que evalúe a los docentes del Departamento de Educación que estaban postulando. Esa fue la observación que se hizo. La Comisión de Procesos del Consejo Universitario nos envió un documento y se evaluó ese documento en un consejo de facultad. Y lo que encontramos fue inconsistencia. Y esa inconsistencia fue reconocida con este informe. Porque en este informe, ¿ya?, se dice en el 3.5, dice, primero dice, en atención al oficio tal del decanato, se hace necesario reevaluar el acuerdo a fin de no lesionar el derecho de los imputados. En el siguiente párrafo, ustedes ven ahí, dice, en cuanto se refiere al docente Edgar Florian, se advierte que la Comisión Permanente de Educación no evaluó a ningún postulante que tenía condiciones de Departamento de Educación Física. Por lo tanto, no estaba obligado a presentar abstención. Es decir, una cuestión tan evidente de que el profesor nunca debió ser mencionado siquiera, ¿ya?, porque están reconociendo que no hubo ningún postulante de Educación Física, ¿ya?, y la Comisión de Procesos se apresuró en enviar un documento que parece no lo habían analizado adecuadamente. Y
respecto a la doctora Esther, ¿puedes por favor bajar un poquito para que se vea? Sí, ahí, ¿ya? No, ahí. Dice, ¿ya?, que de los 9 docentes del Departamento de Educación, 6 aparecen en la tabla, ¿ya? 6. Y dice en este informe, dice, debiendo entenderse, es decir, no tienen la evidencia. O sea, no hay una evidencia que diga, sí, evaluó. No. Dice, debiendo entenderse, ¿no es cierto?, que los 3 siguientes no pasaron a la evaluación. Y por lo tanto, la doctora debió presentar una abstención, porque se entiende que había 6 que sí habían pasado. Siguiente, por favor, el siguiente párrafo. Ya. Y entonces dice acá, que si bien en un primer momento los procesados presentaron una declaración jurada, ¿no?, que se habían inhibido, ¿no?, de esa evaluación, dice, ¿no?, donde el presidente de la comisión, Kenneth Delgado, la había alcanzado, ¿ya? Entonces, la única evidencia que había era que la doctora Esther no había evaluado sus expedientes. Pero entonces, como dice el doctor Edgar Florian, ¿qué es lo que hace entonces el presidente de la comisión? Dice, bueno, vamos a entonces hacer la reapertura del acta, que es perfectamente legal. Dice, vamos a hacer la reapertura del acta para que aparezcan, fíjense, las firmas correspondientes. ¿Y qué dice la comisión? Dice, acá, dice que este documento de reapertura del acta, ¿ya?, aquí en el quinto renglón dice, este documento denominado reapertura de acta, que vendría a materializar la aclaración del acta de informe final de fecha 26 de febrero, suscrita por los profesores Edgar Damián, Esther Velarde, Kenneth Delgado, fue alcanzado a la Comisión de Procesos con fecha 3 de noviembre. Es decir, con posterioridad a la evaluación y recomendación emitida por esta comisión, por lo que no formó parte del razonamiento efectuado en su oportunidad, debiendo en todo caso ser valorado por el órgano sancionador al momento de la aplicación, y el órgano sancionador somos nosotros. Entonces, esta acta de reapertura, nosotros no la vimos, dice la comisión. Es decir, ellos mismos están reconociendo que ahí está la evidencia de que no hay un problema, ¿no?, que no hubo un problema de parte de los miembros de la comisión y que por lo tanto no hay ninguna situación que amerite, ¿no?, una sanción, ¿no? O sea, ahí mismo lo está diciendo. No sé si sobre eso quieren decir algo más, pero yo creo que está clarísima, ¿no?, y clarísimo que la comisión lamentablemente ha actuado con premura, ¿no?, pero que tienen la hidalguía de reconocer su error y también, por otro lado, ¿no?, la limitación que han tenido para poder informarse adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, la doctora Esther pide la palabra y yo creo que hay que dársela. A ver, doctora Esther, por favor. No se escucha, Esther, creo que tienes el micro apagado. Muy buenos días a todos. Decía que es lamentable que este tipo de situaciones tengamos que estarlo discutiendo justo en la noche navideña.
Realmente ya esto parece, no sé, una agonía de nunca acabar. Ya hemos hecho bien claro de que hemos revisado los expedientes que corresponden a nuestra facultad. El profesor Edgar revisó los expedientes de educación, yo revisé los expedientes de educación física que no fueron ninguno, porque no pasaron a la segunda fase. Ya lo hemos dicho, hemos mandado el acta, yo no sé qué más, señor decano, qué cosa es lo que no está claro. Ya está todo claro. Ahora, ya hay otras intenciones, ¿no? De repente, no sé de quiénes, ¿no? Que realmente quieren molestar, ¿no? Por el hecho de que hemos actuado de manera estrictamente reglamentaria, tal como dice el reglamento, y seguramente esa situación no les ha gustado y bueno, pues tendrán sus influencias para mover ese. Esto no es una pugna de docentes, esto es una lucha, ¿no? Por adecentar, por hacer las cosas derechas. No es que sea una pugna de docentes, porque aquí no hay nada negativo por lo bajo, ¿no? Yo en particular me siento muy fastidiada de que todo el tiempo se esté ventilando este tipo de cosas, ¿no? Poniendo en tela de juicio la honorabilidad de las personas. Yo me debo a mis estudiantes, ellos me conocen, ¿no? Y realmente es una situación de fastidio. No sé si tienen problemas de comprensión lectora o qué, si hemos dicho claramente que no hemos revisado, están dando vueltas y vueltas al asunto, entonces lo único que se puede pensar es que hay otros móviles, pues, ¿no? Que hay detrás de todas estas intenciones. Eso es todo lo que quería decir el señor decano. Muchas gracias, doctora Esther. Bien, entonces yo creo que ya, bueno, Edgar, y luego de Edgar creo que pasamos a la votación porque realmente está bastante claro todo. A ver, doctor Edgar Damián. Sí, pedirle mil disculpas, creo que se me fue la red y no se pudo escuchar la última parte donde es claro que este informe no tiene ninguna prueba de lo que ellos están argumentando. Ellos están suponiendo, ellos creen que ha sido así como lo dice la OSI, porque solamente se han referido a lo que OSI ha enviado, ¿no? Y OSI no ha hecho ninguna investigación. Entonces, pero sí hay una prueba fehaciente donde demuestra que nosotros no hemos participado en la revisión de los expedientes de nuestros departamentos. Y ellos mismos están reconociendo de que esa prueba no lo han tomado en cuenta, porque llegó posterior. Entonces, nosotros pedimos que el Consejo lo tome en cuenta esa prueba, porque ya que no existe ninguna prueba contraria, ¿no? O sea, no hay un instrumento que diga lo contrario de lo que estamos diciendo nosotros que somos miembros de la comisión. Sí. Bien, Muy bien, muchísimas doctor. Sí, porque si no se generaría un mal precedente, ¿no? Es decir, sin pruebas, querer acusar a alguien, ¿no? Cuando más bien está mostrando las pruebas contrarias, ¿no? Eso es lo que nos preocupa. Bueno, después de Angie, ya que pidió la palabra, tomaríamos ya pasaríamos a votación, ¿no? A ver, Angie, por favor. Buenos días, sí. Bueno, solo para poder respaldar la línea que comenta mi compañero Paul, que como ya mencionó, no es una decisión personal, sino es una decisión de los estudiantes, el cual como representantes nosotros tenemos que respetar, ¿no? Entonces, como dijeron mis compañeros, y seguir como dije, lo mencionaba mi compañero Paul, avalar lo que es la sanción de los docentes mencionados, ¿no? Solo eso pequeño. Bien. Entonces pasamos a la votación, ¿ya? A ver. Bien. ¿Quiénes están a favor, ya, de rechazar este documento enviado por esta comisión, ¿no? Y por lo tanto liberar de toda responsabilidad a los docentes indicados? Bien. Yo creo que hagámoslo nominal. ¿Está bien? Angie, puedes preguntar entonces uno por uno, por favor. ¿Ya? ¿Están en contra de este informe? Si se abstienen o están a favor, ¿no? Y Angie, ¿está?
Sí, a ver. A ver, A ver, entonces sería votación nominal, los que están a favor, ¿no? Sí. A favor, en contra o abstenciones. A ver, doctor Claro. Miguel, perdón, empiezo con doctor Gonzalo Pacheco. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Sí, en contra del informe. En contra. Siguiente. Doctor Michel Alarcón, no se encuentra porque justificó su inasistencia. Magíster Luis Chávez Albán, tampoco está, no asistió. Doctor César Escusa. Buenos días, en contra. Doctora Jessica Palacios. En contra del informe. Alumno Víctor Claros García. Alumno Víctor Claros García. Abstención. Escribió por el chat. Alumno Elvis Escalante La Rosa. No asistió. Alumna Nicole Guapaya Capcha. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Antes de poder emitir mi voto, podría hacer a todo el consejo y recordar justamente lo que pasó anteriormente y que quienes no estuvieron también de hacer esta decisión, que justamente el curso anterior hizo y presentó justamente las irregularidades con respecto a todo el proceso como tal. Y no sé si se recuerdan mucho lo que han estado presentes también en ese momento. El Consejo de Facultad indicó la nulidad de ese mismo, ¿no? Entonces, aquí hay un tema sobre todo de responsabilidades de todo, de todo el proceso como tal. Y eso viene desde gestiones anteriores, desde el canal y hasta todas las personas que han estado implicados en marchas a este mismo, ¿no? Y hacer, bueno, sobre todo en el documento no se hace mención de este mismo, ¿no? Y sobre todo de cuáles han sido estas causales o estas irregularidades presentadas durante el desarrollo de este mismo proceso como tal. Por ende, mi voto es justamente de abstención. Abstención. Okay. Alumna Angie Corrales Quinto. Alumna Angie Corrales Quinto, su voto. Ya, doctor, no, bueno, el alumna Angie Corrales Quinto no se encuentra en el... Sí. Ya, siguiente. Sí, esos serían todos. Ya, yo también voto en contra de ese informe porque no tiene ni cabeza. Bien, entonces, 4 a favor, 2 abstenciones y ninguno a favor de ese informe. ¿Ya? 2 en contra de ese informe, 2 abstenciones y ninguno, ¿no?, que avale ese informe, ¿no es cierto? Por lo tanto, zanjado el tema y ya, levantamos la sesión y pasamos inmediatamente, por favor, al siguiente consejo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.